Amigos de New Horizons Review, muchísimas gracias por continuar con nosotros y como hemos dicho en el bloque anterior, pues tenemos que continuar hablando de educación y esta semana pues casi que como muletilla decimos más que nunca hay que hablar de educación, pero parece que lo que de alguna manera tememos desde muchos órdenes empieza a materializarse cuando desde el gobierno central una nueva propuesta pues preocupa a la ciudadanía y en este caso específico a los técnicos y académicos del sector de educación cuando el gobierno central propone la fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Bueno, Ciencia y Tecnología todavía está un poco parqueadito. Y nosotros tenemos que analizar esta realidad desde lo que hacemos, siendo la voz alternativa de la comunidad educativa. María Teresa Cabrera, educadora, expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, activista social, está con nosotros para justamente echar una mirada a todo lo que ha acontecido esta semana, que desde que fue anunciado han sonado muchas voces, la mayoría en contra. Así que vamos a analizar la realidad. María Teresa, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en New Horizons Review. Gracias a ustedes por la oportunidad. Mucho que analizar, señor Garrido. Así es. María Teresa, arranquemos por, digamos, vamos a evaluar la gestión de este gobierno, porque este es un gobierno que no es nuevo. Este gobierno ya tiene 4 años en función y 4 años nuevos que le esperan. ¿Cómo tú evalúas los primeros 4 años de gestión del sector educación? Bueno, yo creo que hay que establecer que está en el medio de estos 4 años el inicio que fue en el marco de la pandemia. Y en el marco de la pandemia la educación fue afectada a nivel global y realmente hubo retroceso en términos prácticamente planetarios por efecto del impacto que tuvo la pandemia. Entonces, en medio de todo eso, tuvimos una cantidad, una población que desertó. Pero ya que nos parece que tenemos como el tiempo para haber recuperado, haber logrado una reintegración de esa población que estaba dentro del sistema y que desertó en el marco de la pandemia. A eso se agregan los temas, los problemas preexistentes, porque en realidad seguimos teniendo antes de la pandemia una población fuera. Por ejemplo, la ley 6697 establece que los niños y niñas con 5 años de edad obligatoriamente deben estar La educación inicial. en el sistema, es decir, el último grado del nivel inicial. Dice la ley que es obligatorio. Las estancias infantiles. Exacto, pero en el sistema formal, pero todavía seguimos con una población que ronda el 20% de esos real. niños y niñas que están fuera. Pero eso era antes de la pandemia. Entonces la pandemia agrava porque hay unos que estaban dentro que desertaron. Y el nivel de reingreso de esa población que salió ha sido lento. Donde más se ha avanzado es en la primaria, pero en secundaria y en el nivel inicial tenemos rezagos importantes. Entonces, en esta gestión, por ejemplo, se comenzó hablando de un nuevo modelo, ¿recuerdan? Un nuevo modelo educativo, un nuevo modelo, pero un poco como que uno se pregunta, ¿pero qué es lo que entonces es un modelo educativo? Porque, a ver, si se hace una redefinición de un modelo educativo, siempre se comienza por la teoría, es decir, ¿cuál es la fundamentación teórica que se está modificando? ¿Qué es lo que se está cambiando? Pero nosotros vivimos mucho en la sociedad dominicana como de los anuncios, de la propaganda, de las relaciones públicas, y no nos preocupamos mucho por las esencias de las cosas que se plantean. En ese sentido, yo creo que nosotros tenemos, en este periodo, pudiéramos decir,
que hay, digamos, pequeñas luces, diría yo, porque recién se ha iniciado una especie de piloto con el programa Con Base. Lo hablábamos la pasada semana. Que es un programa piloto inicialmente que pone el énfasis en abordar, en darle solución a un problema esencial, que es el tema de la lectoescritura, que tenemos una deficiencia que todas las evaluaciones lo señalan. Entonces, ese programa piloto a mí me parece que es una cosa acertada, porque he visto los profesores y las profesoras que participaron del piloto, los efectos, el impacto que está teniendo en ellos, y recientemente se ha presentado una evaluación que indica que hay mejoras en ese sentido y que el programa se va a extender. Eso a mí me parece una luz importante. Pero en términos de gestión, es real. Pensemos en los problemas que tuvimos cuando inició el año escolar, el primero que fue presencial después de la pandemia. ¿Ustedes recuerdan eso? Sí, claro. Con 2 años que tuvimos las escuelas sin personal, que se podía hacer maravilla con ella. Es decir, no estaban los niños y las niñas, no estaban los profesores. Para mejorarla, se podía, claro. Sin embargo, iniciamos el año escolar, el primero presencial después de 2. En el 2022. Fuera de la escuela. Y ustedes recuerdan los titulares, las condiciones en que estaban las escuelas. Los mismos titulares de todos los años. Exacto, que yo le digo, revisemos y vamos a ver que en décadas los titulares de los medios de comunicación con relación a las condiciones de las escuelas para el inicio del año escolar son los mismos. En situaciones básicas como higiene, agua. Cosas elementales de las que no deberíamos hablar, porque nosotros prácticamente hablamos más de los insumos que deberían ser una cosa tan normal como que la gente en una familia tiene que tener alimentos 3 veces al día en la familia, ¿verdad? Una cosa así como natural, lógica, que todo el mundo la entiende. Y pudiésemos dedicarnos a abordar lo misional de un sistema educativo. Es decir, a pensar y reflexionar sobre el encargo social de la educación, que es la formación del ser humano que queremos, el ser humano que requiere la sociedad de hoy, el mundo de hoy. María Teresa, si yo lo analizo desde el punto de vista macro, como institución, lo que es más que evidente es que el sistema educativo dominicano, digamos, a partir de la concepción definitiva de nosotros como sociedad, de que vamos a aportar el 4% del PIB a educación, a partir de ese momento, República Dominicana en el sector educación se abocó fundamentalmente a invertir en infraestructura escolar. Y del año 2013 al año 2020, el mayor esfuerzo fue el de infraestructura escolar, al punto con enormes distorsiones, ¿no? Exacto. Todas las distorsiones típicas del sistema político estatal dominicano, donde se construyeron escuelas en lugares innecesarios, donde se le asignó a ingenieros dinero para construir escuelas donde no había ni un solar. Exacto. Para hacerlo, y hoy en día tenemos grandes problemas con eso. Desde aquel momento yo avisé y hablé de eso, yo personalmente, y yo sé que mucha gente más, porque yo decía, ¿qué concursos son estos que le están asignando a un ingeniero 20 millones de pesos por una escuela y ni siquiera se sabe dónde va a ser que se va a construir esa escuela? El modelo del diseño de la escuela lo cuestioné 1000 veces, porque ese es un modelo que se definió en el año 83-84 en un proyecto del Banco Mundial. La realidad de República Dominicana, la realidad del sector educación, la realidad del mundo no es la del año 84. Tampoco entiendo que una escuela en el solar A y una escuela en el solar B tienen que ser idénticas, porque no son idénticas en ningún país del mundo. O sea, yo viajo,
vamos a suponer un país, ¿verdad?, que siempre lo usamos como referencia, México, por poner uno. Las escuelas públicas en Monterrey no son las del DF, No. ni son las de Guadalajara, No ni son las de estándar, todas son distintas, Sí. porque, bueno, la naturaleza de ese entorno no es la misma. Exacto. Una escuela pública en Asua no puede ser igual a una escuela pública en Monte Plata Así es. o una escuela pública en Puerto Plata. Son lugares distintos, tienen geografía distinta, tienen formas distintas, entonces el solar es diferente porque tú tienes que hacer la misma escuela y someter a todo el mundo al mismo modelo. Diseño. Ok, todas esas arbitrariedades se dieron. Agrégale a eso que se construyeron escuelas, por ejemplo, de 24 aulas, donde el apenas clásico. se necesitaba una de 10. Correcto. No, pero que en ese sentido tengo otros cuestionantes que Ana me ha escuchado en el pasado, porque yo, en el caso personal, nosotros entendemos que donde tú tienes una población, tú tienes que tener una población mínima para que la escuela funcione. ¿Entiendes? Lo que yo llamo masa crítica. Una escuela de 4 aulas, de 6 aulas, de 8 aulas, no funciona, porque tú no tienes forma de garantizar buenos profesores y una buena dinámica escolar para cumplir con la currícula donde tú tienes tan poco alumno. De hecho, para mí el modelo de 24 aulas lo veo excelente, que sean 24. Sí, pero Entonces, si hay personas para población. Correcto, no. Entonces lo que te debe de hacer es esas personas que están en lugares pequeños, tú los montas en un autobús y los llevas a la escuela grande. Ya. Y punto. O sea, la distancia que hay que recorrer de Arroyo Hondo acá al colegio nuestro, acá en New Horizons en Bellavista, en términos lineales son 7 kilómetros. Pero cuando tú lo buscas en términos de tiempo, a una persona normal, a un dominicano, le va a tomar 45, 50 minutos, 1 hora llegar en la mañana aquí, desde Arroyo Hondo. Si tú tomas 1 hora de distancia en San Pedro de Macorís, tú llegas de San Pedro de Macorís a Tomayor 2 veces en un autobús. Sí. Entonces, ¿por qué yo tengo que en cada pedacito de tierra donde hay un grupo poblacional montarle una escuela? No. ¿Cuántos niños van a ir a esa escuela? 12 niños, 24 niños. Esos son 2 autobuses, un autobús y punto. Y lo llevo a un buen centro escolar, como se hace en todos los países del mundo. Pero ¿qué resulta, María Teresa? Que aquí en el año 2017, 2018, 2019, cuando ya Danilo y el PLD habían gastado todo el dinero que podían justificar de obras públicas y habían hecho toda la marrulla y todos los líos que se podían armar a través del Ministerio de Educación, ya no había más escuela que construir. Y llegó un punto, entonces, lo que se decía era, tenemos que terminar las escuelas, como pasó con los hospitales, que teníamos 53 hospitales y que se intervinieron al mismo tiempo y al final, todavía hoy el Morgan no es Morgan. Exacto. La ciudad sanitaria, ahí está el pobre José Joaquín Puello pidiéndole y rogándole al presidente de la República que se recuerde que esa ciudad sanitaria inaugurada en el gobierno tras anterior sigue sin estar vigente, una inversión estatal enorme, ni hablemos de los demás centros hospitalarios que se intervinieron todos juntos. Entonces, en el sector educación se llegó al momento de que, mira, lo que necesitamos es terminar esas escuelas y arreglar las que están mal. Entonces, llega el nuevo gobierno, se encuentra con el COVID, se inventan, porque este señor, ¿cómo era que se llamaba? El ministro anterior, Dios mío, Fulcar, Roberto Fulcar, él iba a anunciar la apertura del año escolar. Y lo llamaron a Palacio y le dijeron, no, aguántate, espérate. Y entonces se detuvo el anuncio 48 horas y 48 horas más tarde dice, en agosto, no, lo vamos a postergar hasta noviembre para iniciar las clases el 2 de noviembre, que siempre lo vi como un día muy interesante porque es el día de los santos difuntos. Sí. Y precisamente lo que le declararon fue el final al sector educación y lo terminaron de levantar los santos y todo el prácata, el epitafio completo, ¿tú entiendes? En el año 2020, para inventarse que vamos a contratar a un grupo de especialistas de películas de República Dominicana para que hagan películas y videos y cortometrajes de educación, y ese dinero de educación lo vamos a utilizar para otra cosa a través del partido y a través del gobierno. Y nos dieron cover por 2 años, que no había necesidad, que colegios dimos clases normales,
todo el tiempo que le dimos clases remotas, que le dimos clases normales, y el aparato estatal decidió cerrar y claudicar. Y tal como tú señalas, el presupuesto no apareció para arreglar las escuelas. No, increíble. Entonces, ahora mismo estamos de nuevo en la situación que parecía superada. O sea, el problema en el 18 no era de falta de aulas. De hecho, yo conozco escuelas, te puedo llevar a verla, que están totalmente cerradas, nuevecitas y habilitadas, con todas las 24 aulas ahí construidas, con patio, cancha y todo, y no tienen alumnos. Pero en los lugares grandes tenemos dos problemas, que los dominicanos no encuentran aulas, ¿verdad? Porque están sobrepobladas con estudiantes inmigrantes extranjeros, y al mismo tiempo otras que están supremamente deterioradas. Y como que no veo de esta gestión gubernamental en educación grandes anuncios de infraestructura. Entonces, si no se está invirtiendo en infraestructura, ¿qué es lo que estamos entrenando a los profesores? ¿Se está gastando mucho en esa parte? Mira, a mí me encanta porque no suele casi incluirse una variable que tú mencionas en el análisis de la problemática de la educación, que a mí me parece que es uno de los problemas esenciales. Y es lo que tiene que ver con la herencia, cómo los rasgos del sistema político, el clientelismo, permea, la corrupción y la impunidad, la debilidad institucional, la centralización, cómo se transfieren al sistema educativo y frenan las posibilidades de avance, porque todo está atravesado por esto. Si usted se va a la nómina del Ministerio de Educación, tú sabes que te pueden aparecer 3 personas para una misma función. ¿Por qué? Por el clientelismo, porque la visión de que el gobierno es superior al Estado, es decir, que el gobierno se traga el Estado y que el ministro que llega tiene que poner a sus incondicionales al margen de las competencias profesionales, que es lo que debería tenerse en cuenta. Y por encima Entonces, del cuando de carrera, llegan, que ya está ahí, encuentran a unas personas que están en esas posiciones, técnicos, directores regionales, directores distritales, pero como necesito poner los míos, Fulcar los sacó toditos, todos, los regionales, a todos, pero que no habían los saca sido, de la nómina. que habían sido nombrados por concurso. pero Exacto. oye, no sale de la nómina. Pero oye, ¿cuál es el problema? Como la lógica clientelar me dice, es que yo tengo que poner incondicionales míos. Y más si la gente tiene proyectada armar Una carrera política. Una carrera política. Claro. Entonces dice, bueno, pero no lo puede cancelar. Entonces lo mantiene con el mismo salario. Sin oficio. Le pone cualquier cosa para justificar, pero sigue en la nómina con el mismo salario. Y entonces nombra a los que tú quieres. Eso es una forma de una expresión concreta de cómo el clientelismo se manifiesta en el sistema, cómo contribuye a dilapidar recursos y cómo impacta directamente en los procesos que se dan en el aula, que es a fin de cuentas donde tiene lugar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero si tú te vas a la nómina administrativa, igual. Entonces, aquí casi no se menciona ese problema que es fundamental para abordar la solución de la educación dominicana. ¿Entiendes? Esa herencia. Cuánto daño hace, cuánto frena, cuánto impacta el proceso y los resultados de la educación. Esa es una realidad. Yo creía que a estas alturas nosotros no nos íbamos a encontrar con personas que te llaman, ay, ayúdeme a conseguir una inscripción. Porque
con tantas aulas que se anunciaron y se construyeron y tanta inversión, claro, con todos esos problemas que ya se han señalado. Y aún tenemos dificultades. ¿Por qué? Porque en las provincias donde se concentra la gran población, el gran porcentaje de la matrícula escolar, ahí se construyeron, pero no al nivel de las necesidades que la población demandaba. Porque también primó mucho si allí hay un amiguito, un compañerito que quiero otorgarle un contrato, bueno, pues aunque no haya población y aunque no haya terreno, se asigna, se entrega una partida y no se sabe dónde se va a construir. Mientras hay comunidades, señores, miren, no es un invento. En los Alcarrizos hay zonas que las familias, cuando llega la fecha de la inscripción, amanecen para tratar de conseguir el cupo, para estar de primera en la fila. Que no tiene sentido, ya hemos hablado de ese tema. Eso es una cosa impresionante el proceso operativo de registro y de inscripción y reinscripción de los alumnos, yo no lo entiendo, para mí es absurdo. Yo digo, pero ¿por qué que yo tengo que si mi hijo mi hijo terminó el cuarto de primaria en esta escuela, por definición va para quinto? Claro. Entonces usted en junio le pregunta. Le hace un cupo todos los años. Usted le pregunta en junio, madre, usted se va a mudarse, exacto, usted va a quedarse en esta zona, usted pretende que su hijo continúe aquí. Sí, mi hijo va a continuar aquí. Ya. Yo lo puse para quinto. En ese caso, María Teresa, viendo el análisis que haces y partiendo de lo que planteaba el señor Garrido, el Ministerio de Educación de por sí ya es una entidad macrocefálica, hemos utilizado el término anteriormente, y hemos planteado la necesidad de una especie de superintendencia de educación que sea el juez mientras el otro gestiona, ¿no? Y bajo la premisa de lo que estamos debatiendo ahora mismo, lejos de tener un órgano rector que fiscalice lo que el Ministerio de Educación está implementando, estamos adicionando, aparentaría, más responsabilidades al Ministerio de Educación. A la luz de esto, ¿cuál es tu análisis del futuro del sistema educativo en la República Dominicana? Mira, desde que comenzó a hablarse de este tema, yo he reflexionado mucho, he pensado mucho, me he querido imaginar la puesta en escena de esa fusión entre el MESI y el MINER. Y yo te confieso que yo digo, ven acá, pero ¿qué es lo que fundamenta esto? Porque la burocracia del sistema educativo, tú sabes que es pesada. Imposible. Agrégale ahora al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, aparte de las funciones que tiene ese ministerio, que en términos de definición de política es como las políticas de formación docente. El marco normativo lo define el MESID. ¿Tú me entiendes? Que era ante el CONE. Exacto. Entonces, ahora yo como que trato de imaginar dónde es que lo van a colocar, cómo es que esto va a entrar a la sombrilla del MINER y va a hacer lo que le corresponde, la misión que tienes. Eso es una cosa. ¿Cuál es mi conclusión? Y de verdad que lo lamento muchísimo, muchísimo. Yo creo que esta es una decisión que está fundamentada estrictamente en lo financiero, que es una forma, digamos, opaca de decirle a la ciudadanía que se le está quitando el 4% del Producto Bruto Interno a la educación preuniversitaria, que fue el resultado de una lucha sostenida de la sociedad dominicana que logró comprometer a los candidatos del 12 con la firma de un compromiso político y social con la educación, con el compromiso de hacer la inversión que la ley desde el año 97 contempló. Entonces, ahora lo que se está haciendo es decirle, pero un poco como disfrazado, el 4% ya no será para la educación preuniversitaria, sino para la función educativa.
Aunque Jochi Vicente dice que cada entidad tendrá su presupuesto, al margen de eso. Pero ellos mismos han argumentado, ellos entran en muchas contradicciones, ¿sabes? Porque Es que la improvisación el de la produce administración pública, eso, el MAP. Sigmund Freud. ajá, yo lo Ese no es el escuché psicoanálisis. en un El nombre programa, igualito, sí, el nombre igualito. en un programa, y él decía, no, sí, claro, el 4% es para todo, porque la educación es una sola. Sí. Es decir, es eso lo que se está planteando, destinar el 4% a la función educativa, es decir, a la educación preuniversitaria y a la educación superior. Yo creo que eso es es muy aventurero. Mira, Yo creo que eso no es nada prometedor para la educación dominicana y los desafíos que tenemos en la materia. Y creo de verdad y espero que en el interín, aunque parece que hay una voluntad política para ejecutar esa decisión, pero yo espero que haya la suficiente reflexión para entender que esto va a dificultar más superar los desafíos que tenemos en vez de ayudar. Perdón, señor Garrido, antes de que usted pase, pero en ese escenario parecería que estaríamos haciendo, digamos que esas voces disidentes de sectores que no tienen voz de voto, porque entidades como la Asociación de Rectores, Educa, han dicho que están a favor de la fusión y que es como se estila y debería ejecutarse el sistema educativo. Sí, habría que preguntarle cuál es la lógica a partir de la cual ellos dicen que es viable. Porque que aquí, mira, cuando se aborda el tema de la educación, cuando tú ves actores, de repente tú dices, por lo menos yo me hago esa pregunta porque es que se mueve demasiados intereses y se instrumentalizan a los niños y niñas, a los adolescentes y jóvenes, queriendo hacer creer que están preocupados por la educación de ellos, cuando realmente el interés que prima es el de los negocios. Y a veces uno escucha a una persona y entonces yo que suelo como tratar de ir más, de ver lo que no está obvio, comienzo a ver cuando la gente van cambiando como los discursos y van acomodando las cosas, entonces tú no sabes si es un problema de un contrato. Cuando tú lo oyes que están acabando, tú no sabes si fue que le negaron un contrato, si fue que le pusieron una traba para algo, o si es de verdad, si hay un negocio pensado, que la educación ha sido entendida, cada vez más se va entendiendo como un espacio, una oportunidad de negocio, más que la que tiene la misión, el encargo social de formar el ser humano que requerimos en la actualidad, que es lo verdaderamente misional. Es entender la educación como lo que tiene que ser, con su dimensión ético-axiológico, que es lo que permite ese proceso de humanización, porque tú puedes saber mucho, tú puedes tener muchos conocimientos disciplinarios, pero no puedes convivir con nadie, no puedes interactuar con nadie, no puedes discutir un conflicto a partir de la argumentación, sino que lo quieres resolver todo en el terreno del honor, como dice un amigo mío, cuando la gente, por cualquier discusión mínima, agarra una pistola y dispara. Yo te voy a poner la forma más sencilla de evaluar de si ese proyecto de ejercicio de consolidar educación inicial, que es muy importante. Sabemos que el Ministerio de Educación de la República Dominicana no lo toca, apenas hay 230 estancias infantiles, las cuales no están funcionando todas.
¿entiendes? Donde deberíamos tener más de 1000 Exacto. estancias infantiles diseminadas por todo el país, atendiendo a los niños desde los 2 años. O sea, y toda la complejidad de la educación inicial hasta los 6 años, que es la más importante de todas. Volarse. Luego la educación primaria, intermedia y de bachillerato preuniversitario. Ese renglón, todo el mundo sabe que el sector privado en República Dominicana esa tarea la hace mejor que la escuela pública. Creo que ahí podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Que los colegios privados... Pero segmentados, Sí, sí, porque sí, 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 algunos. sí, sí, Hay sí, muchos sí. cuidos por ahí. Sí, 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 sí. Y hay, Estamos de y acuerdo. hay escuelas públicas que hacen también que lo hacen excelente bien. trabajo. Estamos de acuerdo. Pero cuando tú mides el promedio de los privados es ligeramente superior al de los públicos. Aunque tú tengas, y el promedio de los privados es superior. Y los mejores privados son relativamente mucho más que los mejores públicos. O sea, en porcentaje. Si tú me dices... Con relación proporcionalmente. Proporcionalmente, correcto. O sea, tú dices, mira, Y por la cantidad también que hay. No, proporcional, porcentaje. O sea, si tú dices hay 1.200 escuelas y de esas 1.200 escuelas hay 50 que son muy buenas, tú estás hablando de un 4%, un 3%. Los colegios privados muy buenos son más del 3%. Entonces, en definitiva, el sector privado lo hace ligeramente mejor que el público. No hay una universidad privada que tenga un colegio privado bueno. Hay varias que han intentado tener colegio privado, pero no lo hacen bueno, no lo hacen bien y terminan cerrándolos, fusionándolos, desapareciéndolos. ¿Entiendes? Sí. O sea, y eso te dice a ti claramente que lo que se hace en universidad es una cosa y lo que se hace en colegio es otra. Claro. Y lo que se hace en preescolar es otra. Claro. ¿Entiendes? Y son pocos inclusive los colegios que manejan preescolar y bachillerato. Sí. No lo hace mucha gente y que lo nivel- haga bien cada menos. nivel tiene su función. Tiene su Es función. una escuela en sí misma. Exactamente. Entonces, cuando tú dices, ven acá, entonces el que lo hace mal, desde el punto de vista de la gestión pública, a ese yo le voy a asignar también la universitaria. Cuando yo no tengo un ejemplo de una universidad que lo haya hecho bien, privada, no me cuadra. Ni siquiera la UAS, que es la universidad pública grande, la macrocefálica de República Dominicana, tiene colegios, El tiene experimental. escuelas, No, no maneja tiene escuela, El no. experimental. no maneja escuela, no maneja No. escuela, ¿entiendes? ¿Por qué no lo hace? Tiene los profesores, lo está formando. La mayor escuela de vocación de profesores, docentes del país es Salomé Ureña y la UAS. ¿Y por qué la UAS no tiene 40 escuelas que la maneje la UAS? Porque es que es muy distinto. O sea, yo me pongo a pensar, tal y como tú dices, la MESID, que tiene que validar los currículos, los pensum de las universidades, que la ley de educación superior tiene una normativa para ese proceso, cuándo se hace, cada cuántos años se revisa, cómo eso se revisa, y tú le vas a meter el rollo de también tener que buscar y ver lo que está pasando con cuarto de primaria, con sexto y con octavo. Porque fíjate que quien arroparía, o sea, el MESID quedaría dentro de... Evidentemente, claro, porque Entonces yo por lo que temas digo, presupuestarios ¿dónde? no tenemos nada que Como hablar. Ubícamelo. No, es que por temas presupuestarios no tenemos nada que hablar. La realidad es que el gobierno dominicano tiene una encomienda actual. Ellos tienen que buscar 130 mil millones de pesos en impuestos nuevos y al mismo tiempo tienen que ahorrar entre 30 y 40 mil millones de la ejecución actual. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología son 20 mil millones. Exacto. Ya ahí tú te ahorraste la mitad. Con ese solo plumazo que tú se lo metas a educación y que más, como dicen para el campo, el que venga atrás que averigüe cómo es que eso se va a resolver. Ya tú resolviste la mitad de lo que tú tienes que ahorrar, ¿te entiendes? Para que el Fondo Monetario, para que Moody's, para que Fitch, para que todo el mundo esté contento con la gestión que tú estás haciendo. Pero lo que yo digo es exactamente... Si me tumba Estoy de 30 acuerdo. diputados, te ahorraste 8 mil millones y por ahí María se va. Yo- Ya estamos casi llegando. Ya sé Yo digo, ya los diputados le bajaron el número, sus propios... Sí, sí, Le sí. tumbaron el pulso. Ya no son 30, van a ser Pero menos. yo decía exactamente eso, que lo que yo, la fundamentación que le veo es estrictamente financiera Sí. y lamentable, muy lamentable, porque a mí me parece,
Vamos a ver, es una idea buena el pretender eliminar instituciones que ni hacen nada más que clientelismo, y además están duplicadas. Y el Congreso también reducirlo a una idea buena. Yo creo que el Congreso debería ser unicameral. ¿Y de cuántos miembros? Y usted puede elegir un diputado por cada 100 habitantes. 100.000, perdón. Por cada 100.000. Y te da 110 diputados y diputadas. Y puede ser más productivo si le agrega mecanismos efectivos de control de la calidad de la representación política y ciudadana en los poderes públicos. Ahora que se está hablando de reforma constitucional. Entonces, y elimina todo ese esquema de privilegios irritantes que ellos mismos se han puesto. Cofrecito y todo lo demás. Todo eso. Te ahorra un dinero por Una ahí. locura, Eduardo Estrella no lo tomó y eran 50 millones en 4 años. Exactamente. 50 millones de pesos. Todo en 4 ese años. y las exoneraciones. O sea, 12 millones y medio al año. Y las exoneraciones, 1 millón y ¿cuánto pico al mes. representa de los diputados? ¿Por qué que tienen que tener 2 exoneraciones? Eso sin las exoneraciones. En 4 años. Eduardo no Y tomó es- las exoneraciones tampoco. Tampoco. ¿Entiendes? Que si Son son para poquísimos. Ferrari, para este tipo. ya tú Don sabes. Eduardo, Faride. en el Senado, Faride y Antonio. creo. Y Antonio, Y exactamente. en la Cámara de Diputados, Juan Dionisio, José Horacio. José Horacio, que fue el más votado, pero no está. No está, precisamente por los déficits de democracia Sí, que claro. tenemos. Entonces, a mí me parece que el gobierno tiene áreas, acciones que puede realizar para ahorrar recursos, hacer más eficiente los poderes públicos y no tocar un área que nos Tan desafía sensible, tanto, tan claro. sensible, con la que tenemos tantos retrasos. Es como que tú tienes un edificio, tú tienes, por ejemplo, el Huacalito, ¿verdad? O el Huacal, ese edificio efigie de República Dominicana, que todos sabemos que desde el punto de vista estructural, todo el que se para afuera o lo camina por dentro dice, óyeme, y yo puedo llegar al piso 13 sin que esto se demorone Ajá. y esto se caiga. Y entonces el que está en el primer piso decida entrarle a macetazos a las columnas del primer piso. Exacto. Porque yo voy con esa medida, yo voy a garantizar que los que están en la oficina de arriba se salgan, Exacto. dándole macetazo al primer piso. Óigame, el sector educación es el sector fundamental, la pieza angular de cualquier escenario de desarrollo de una nación. Y nosotros en República Dominicana tenemos enormes desafíos en educación. Exacto. Si tú no tienes otra cosa que hacer y por otro lado que inventar, entonces te falta creatividad. Exactamente. Te falta creatividad, porque aquí ministerios y direcciones generales de condición social tenemos demasiadas. Aquí hay ministerio del cojo, el ministerio del que no ve. ¿Entiendes? Aquí para condición sociales tenemos todas las direcciones generales, Sí. de los pecadores, aquí una asociación de pecadores de Bonao para la presa de Tavera. Sí. ¿Entiendes? Y tú dices, pero ¿cómo Bonao no tiene playa y tenemos una asociación de pecadores de Bonao? O sea, no puede ser. Como Exacto. Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Juventud, Ministerio del Envejeciente, Ministerio del que ya envejeció. No. Bueno, María Teresa, tú eres una voz autorizada en el sector docente del país y dentro de La todo... DP ya se arregló, eso de- está nítido. Eso está No le voy a hablar de la caminando, mira. DP, están en Chacha. elecciones, eso no está tan No, arreglado, el espérese. poder político nunca entraba en la Espérese, DP. que eso no está tan ¿Dónde está arreglado. Camacho, María Teresa? Hace mucho que yo no sé de Camacho. Camacho, Ya no es diputado tampoco. No, él ¿verdad? salió No. en la gestión ahora, en las elecciones. Ni Camacho ni Melanio, tan tranquilos. no, ya Pero no era salieron. por ahí que iba. Quería, justamente como decía, voz autorizada, y estás dentro de las aulas, y eres activista social y consultor incluso de políticas públicas, porque conoces mucho en ese sentido. Y se Y está es hablando... candidata a la presidencia. Es candidata a la presidencia por el Frente Amplio también. Pero a lo que voy, se habla mucho de reforma desde el gobierno de las propuestas de reformas. Pero la reforma de la Ley General de Educación, obsoleta por demás, que tiene una deuda larguísima,
el pueblo dominicano con la revisión actualizada de esa ley. Desde la perspectiva docente, ¿qué tú entiendes que deberíamos estar previendo en la reforma de esa ley? ¿Qué se hace urgente? Mira, la ley de educación, la que tenemos es del 97. 27 años. Ya tiene 27 años. La necesidad de la revisión y actualización se ha planteado desde hace tiempo, pero anda patinando. Han habido proyectos, pero se quedan ahí. Ahora de nuevo hay un documento que supuestamente ya se somete a discusión. Yo creo los profesores y las profesoras hicieron un ejercicio de revisión y un poco tratando de decir su palabra o su mirada con relación a esa temática. Y a mí me parece que plantean cuestiones interesantes. En la propuesta que se resume de todas las sugerencias que los profesores y las profesoras aportaron, está el planteamiento de recuperar la filosofía que fue eliminada en la primera reforma, y todos sabemos el aporte que hace la filosofía en el esfuerzo por ordenar las ideas, enseñar a pensar con lógica. Esa asignatura se eliminó, incluso el bachillerato que tenía como salida filosofía y letra también desapareció. Se está reivindicando que desde los primeros niveles se pueda abordar ese enfoque filosófico para tratar de responder a un desafío que tenemos ahora, porque si el pensar lógico y el pensar crítico siempre ha sido importante, necesario, hoy lo es más, porque el desarrollo científico-tecnológico, la diversidad de canales de comunicación, la cantidad de información que hay disponible, obliga a acentuar, a poner el énfasis en el pensamiento crítico, el pensamiento lógico, para aumentar la capacidad de evaluar, de discriminar qué es lo confiable y qué es lo que no es confiable, de las tantas informaciones que hay disponibles hoy. Y además una serie de competencias que el mundo de hoy reclama, ¿verdad? Entonces se reivindica esto, el tema de las artes en los centros educativos, de verdad en el currículo, que no sea un discurso, sino que de verdad se creen condiciones para que ese abordaje de la formación integral se pueda dar. Y no es posible que ocurra sin que las artes en sus distintas dimensiones estén presentes en ese proceso formativo, por todo lo que implica, es decir, el papel que juegan las artes en el desarrollo de la sensibilidad, aprender a sentir por el otro, por la otra, la capacidad de abordar conflictos de manera civilizada, de manera respetuosa. Los temas medioambientales se plantearon en el resumen que los profesores y las profesoras señalaron, reivindicaron una cosa importante, la educación laica, el tema de la educación sexual, los valores que se plantean que deben estar contemplados en la ley, la mirada de la educación física, dejar de verla como el maestro de deporte y entender que el deporte es importantísimo, es una dimensión de la educación física, pero que la educación física implica más. Claro. No se puede pensar la educación integral sin la educación física también, que implica educar para la salud, educar para la higiene, educar para la alimentación, ¿verdad?
para el juego con sentido pedagógico, los valores democráticos que se afirman, O sea, porque hay reglas. Tenemos que romperlo y hacerlo de nuevo, definitivamente. Exacto. ¿Tú recuerdas a la CEVAC? Ajá. Ah, ahí está. Yo le he dicho a la gente, de pronto eso era lo que teníamos que tener, ¿entiendes? Un ministerio de educación que incluya bellas artes y deportes Exacto, dentro de educación, como debe de ser, exacto. y no un ministerio de deporte aparte, un ministerio de cultura aparte, y ahora entonces quieren, el que me quieren traer es el que nunca estuvo, Ay, Dios. porque antes era el CONE, eso nunca Bueno. estuvo en educación. Exacto. Bueno, María Teresa, gracias por el favor de esta conversación. Se quedan todavía muchísimos temas en el tintero. Educación es... Después de las elecciones la DP tú la traes. el tema de educación es infinito. Tú no te estás definitivamente. postulando ahí en la DP, ¿verdad? No está, Ah. pero siempre está Estoy presente y activa, colaborando claro. en la Comisión Electoral Claro, ahí. Nacional. Ya. Bueno, Ojalá pues, Para que sean se tranquilas las fortalezca. elecciones. Confiemos en que así sea. Y que también haya como un repensar. Yo creo que un inicio de una También gestión de la es una gestión. oportunidad para reflexionar, autocriticarse y ver las cosas en las que hay que innovar. Y los candidatos son candidatos de partidos, como siempre, Hay tradicionalmente. de todo en la viña del... Del Señor. Pero dime si efectivamente Sí, son sí, claro. el hay un PRM empeño empujando uno, la FUPO grandísimo. empujando otro, el PLD Además- empujando otro. Además, tratando de De esa cuota de poder. de socavar. Recuerde que es De una cuota de atraparlo. poder. Claro que sí. No, de poder no, de dinero. Ajá, por el poder típicamente viene acompañado de la cartera. Claro. No, y la posibilidad de el rumbo de la organización Claro. también se define en una dirección. Claro. Claro que sí. Gracias, María Teresa. Siempre por gracias tu a ustedes. Conversación siempre abierta y completa. Y ustedes, bueno, pues hemos completado la versión de esta noche de New Horizons Review. Este contenido queda en nuestros canales digitales y tenemos el compromiso de volvernos a encontrar en la señal de EN Televisión el próximo domingo a las 9 de la noche. Así que gracias por el favor de su sintonía. Buenas noches, señor Garrido. Buenas noches. Muy buenas noches.